quiero compartirles la palabra del Señor. Hemos denominado esta semana la deidad de Jesús y la salvación. Vamos a hablar, todos los temas que se compartan durante esta semana tienen que ir en esa línea, hablar de la divinidad de Cristo, de la deidad de Jesús. Leemos la palabra de Dios en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses y versículo número 5, del 5 al 11. Filipenses 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese. ¿Qué es lo que tiene que confesar toda lengua? Que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Al hablar acerca de la divinidad o la deidad de Jesús, hoy, hermanos, quiero hacer énfasis en dos aspectos de la divinidad de Cristo. Primero, el nacimiento o la encarnación de Cristo entre la humanidad. Primero quiero que definamos lo que significa o lo que queremos decir con la palabra divinidad o deidad de Jesús. Simplemente lo que afirma la palabra de Dios es que Jesús es Dios. Es Dios como el Padre, es Dios como el Espíritu Santo, la divina Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto, hermanos, de la divinidad de Jesús que está revelado ampliamente en la palabra de Dios, hace una diferencia notable. Si hablamos del aspecto, diríamos, religioso, si hablamos de los fundadores de las religiones más poderosas o más populares o más grandes en número que han existido, hermanos, en el mundo, todos los fundadores de estas religiones murieron. Todos los fundadores de estas religiones, al igual que todos nosotros como seres mortales, tarde o temprano terminaron. Sus tumbas están entre los hombres en cualquier parte del mundo. Lo que quiero decir es que la religión y los líderes religiosos que han fundado, levantado o propagado diferentes tipos de sistemas religiosos, ideologías religiosas, hermanos, no trascendieron ni ellos, ni tampoco sus creencias. Sencillamente porque fueron ideas, planes, proyectos que nacieron del corazón humano. Ideas, religiones, normativas y todo lo que usted puede escuchar o pensar acerca de las religiones del mundo, definitivamente no trascendieron porque fueron fundadas por hombres comunes y corrientes como todos los seres humanos sobre la faz de la tierra. De ahí, hermanos, que cuando hablamos de la divinidad de Cristo, cuando hablamos de la deidad del Señor Jesucristo, es porque Él hace la diferencia entre los líderes religiosos y entre las religiones que se han establecido en el mundo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Esa es la gran diferencia entre la religión, hermanos, y la iglesia, que el Señor compró con su sangre, que la iglesia ha sido edificada por Dios mismo. Y esa diferencia es notable. La palabra de Dios dice, y aquí voy a citar unos versículos de la carta a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 11 y 12, dice: por tanto, ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo,
no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no hecha de manos ni de esta creación, porque Él pertenece a lo divino, a lo celestial, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Y qué es lo que Él obtuvo? Dice, y obtuvo, habiendo obtenido eterna redención. De cualquier líder, hermano, religioso, o cualquier movimiento religioso o filosófico que exista ahora o que ha existido en el pasado, no se puede decir con propiedad alguna lo que se dice precisamente acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Y la obra de Dios, hermanos, se sostiene, la obra de Dios se ha extendido sobre la faz de la tierra, porque es Dios mismo el que le está sustentando. Jesús profetizó en Mateo 24, cuando Él dijo, cuando sea predicado o testificado este evangelio para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Es por ello que la iglesia, que ha sido sobre todo la enseñanza de Jesús, la persona de Jesús, que ha sido ampliamente atacada por los medios del ateísmo o las personas que son parte del humanismo secular, las personas que se han propuesto hacerle la guerra a Dios, hacerle la guerra al cristianismo, ¿sabe? No han tenido ni tendrán éxito en esa campaña. ¿Por qué razón? Porque nadie puede pelear contra Dios. Usted recuerda al apóstol Pablo, que en aquel momento era el fariseo llamado Saulo de Tarso. No era todavía el apóstol Pablo. Pero este hombre, en su celo religioso, hermanos, perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, consintió en la muerte de muchos cristianos. A otros los llevaron a las prisiones y les privaron su libertad, sencillamente porque eran creyentes en el Hijo de Dios, creyentes en ese Cristo que se había levantado con poder de entre los muertos, creyentes de ese Cristo que es Dios mismo. Y Pablo se propuso destruir. ¿Sabe cuál era la meta de Saulo en ese momento? La meta de su corazón era destruir, desarraigar el nombre de Jesucristo y de todos los seguidores de Jesucristo sobre la faz de la tierra. ¿Y sabe por qué este hombre no tuvo éxito? Porque estaba peleando contra Dios, y nadie le puede ganar a Dios. Cuando el Señor, en su misericordia, porque no fue Pablo o Saulo el que buscó a Cristo, de la misma manera no somos nosotros los que buscamos a Dios, no somos nosotros los que buscamos a Cristo, Él nos busca a nosotros. Cuando este hombre llevaba, hermanos, las cartas de autorización para destruir, para llevar a la prisión o llevar a la muerte a todos los que estaban en Damasco, que eran creyentes, que eran cristianos, él llevaba la orden en su mano para destruir el nombre de Jesús en Damasco y a todos los cristianos que eran seguidores de Jesús. Pero antes que él entrara por la entrada principal de la ciudad de Damasco, allí se le apareció Jesucristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces o puntapiés contra el aguijón. Precisamente porque ahí, hermanos, el Señor en su gracia y en su misericordia no solamente se reveló a Saulo, sino también le hizo ver, hermanos, la campaña o el esfuerzo que él tenía, un esfuerzo fallido, una campaña que nunca iba a tener éxito, porque él estaba peleando contra Dios, peleando contra la obra de Dios, y no se puede pelear contra la obra de Dios. Es por eso que cada persona que oye el evangelio debería de responder, debería de aceptar el medio de gracia hoy que es tiempo, hoy que tiene la oportunidad. ¿Por qué? Porque aceptar la gracia de Cristo es estar a favor de la obra de Dios. Rechazar la obra de Cristo es estar en la misma posición de Saulo de Tarso, peleando contra Dios, y nadie puede ganarle a Dios, porque Él es soberano, poderoso
todopoderoso, pero también es amor y nos da la oportunidad para que nosotros podamos conocerlo. Entonces, mis hermanos, si Jesucristo como Dios vino a este mundo, al hablar de la encarnación del Señor Jesucristo, quiero en primer lugar, hermanos, decirles que el momento cuando Jesús iba a tomar, es decir, Dios mismo, el Señor iba a tomar cuerpo para habitar entre los hombres, fue anunciado claramente por el profeta Isaías, y solamente le voy a dar la cita bíblica de Isaías 7:14, que 700 años antes de que ocurriera, el profeta declaró por el Espíritu Santo lo que iba a acontecer 700 años después. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dígame si esto no es un milagro, dígame si esto no es algo divino, algo celestial, algo glorioso, sobrenatural, que 700 años antes con toda certeza se anunció el nacimiento, la encarnación, mejor dicho, de Jesús en ese vientre de la Virgen María. La encarnación de Jesús también, hermanos, marca una obra sobrenatural del Espíritu Santo en la concepción. Por eso es que Jesús es sin igual. No lo podemos comparar a ningún profeta, no lo podemos comparar a ningún líder religioso, no lo podemos comparar, hermano, con cualquier persona, cualquier hombre, porque Cristo es singular, es único, es único. Es único en su nacimiento, es único también en la manera como fue concebido. Vea lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1. Dice la Escritura, Mateo capítulo 1, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, es decir, el momento de su concepción, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de quién es? Dice, del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo. Y aquí está el cumplimiento de lo que el profeta Isaías 700 años había anunciado. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Divino en la encarnación, divino porque fue anunciado 700 años antes, divino porque la concepción de ese cuerpo que Jesús, el Hijo de Dios, habitó en esta tierra, no fue engendrado de manera natural, de manera común, como, hermano, se concibe o se engendra una persona sobre la faz de esta tierra. Fue el Espíritu Santo el que obró en el vientre de la Virgen María. Pensemos, hermano, en ello, cómo el Espíritu de Dios, con su poder creativo, hizo posible que el Señor fuera, su cuerpo fuera allí puesto y que creciera en el vientre de la Virgen María sin pecado, porque la palabra de Dios dice, y eso es la diferencia que también se hace en la encarnación del Señor Jesucristo, que vivió sin pecado. Dice la palabra de Dios, Hebreos, vamos a ir ahí, Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Dice la Escritura, Hebreos 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Está hablando de Jesús.
fue tentado en todo, a nuestra semejanza, pero sin pecado. Quiere decir que el cuerpo de Cristo fue engendrado, concebido y desarrollado en el vientre de María y nacido. Y durante todo el ministerio de Cristo, hermanos, no hubo pecado en su cuerpo, ni hubo pecado en sus acciones. Eso es divino. Esa es una evidencia del poder de Dios en la persona de Jesús como Dios. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y versículo 21, dice la palabra: al que no conoció pecado, hablando de Jesús, al que no conoció pecado por nosotros, es decir, Dios cargó el pecado nuestro de toda la humanidad en el cuerpo sin pecado de Jesucristo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Por eso es que solamente Dios puede perdonar pecado. Y los fariseos lo sabían, porque cuando vieron que Jesús perdonó el pecado de aquel paralítico que fue levantado de una manera milagrosa, comenzaron a murmurar como buenos fariseos. Comenzaron a murmurar acerca de Jesús y decir: solamente Dios puede perdonar el pecado. Y como éste le perdona el pecado a este paralítico, lo perdonó porque Él es Dios. Lo perdonó y lo sanó porque Él es Dios. Porque el que pone su mirada en la persona de Cristo, el que cree en la obra del Hijo de Dios, dice la palabra que será hecho justicia de Dios en Él. Porque Él es el que justifica. Esta porción de la palabra que hemos leído, hermanos, tiene dos cosas importantes. Bueno, hay varias cosas importantes acá. Pero vea qué lindo, en la encarnación de Jesucristo vemos la unidad o la unión de dos naturalezas. Esto en los términos teológicos, cuando usted estudia la teología, se le conoce como la unión hipostática. Esta unión hipostática en la teología significa, hermanos, o describe la unión perfecta de la parte humana de Jesús en el cuerpo que fue formado en el vientre de la Virgen María, y lo divino, porque Él es Dios, Él es eterno. Antes que de Abraham yo soy, dijo el Señor. Y todos aquellos se sorprendieron por la declaración de Cristo cuando Él dijo: antes de Abraham yo soy. Y antes de Abraham, antes de Adán, Él era. Porque Juan capítulo 1 versículo 1 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y ese verbo estaba con Dios en la eternidad. Ese Dios maravilloso, ese Hijo de Dios, amado hermano, se tomó forma humana y se unió de tal manera que el cuerpo de Jesús es 100% Dios y 100% hombre. El misterio de la encarnación de Cristo, amado hermano, probablemente no lo podamos comprender en su totalidad mientras estamos en este plano terrenal, pero eso es lo que dice la palabra de Dios: el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. En esa perfecta, y vamos a ver un poquito más adelante, hermanos, al menos 3 propósitos de la encarnación del Señor Jesús. Entonces, en primer lugar, esta porción de la palabra nos habla de esa unión perfecta entre lo humano y lo divino de Cristo. Por eso lo hace singular, por eso Cristo es especial, es único, el único Dios hecho carne entre la humanidad. Pero por otro lado, vea lo que dice también, dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Obediente a quién? Obediente al Padre, obediente al Espíritu de Dios que lo estaba conduciendo y guiando hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué significa esto, hermano? Mire, Jesús
con todas las prerrogativas de Dios, todos los atributos de Dios están en la persona de Cristo. Eterno, sabio, santo, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, fiel. Bueno, ahí podemos hacer una lista de todos los atributos de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Hablemos de todopoderoso. Jesús podía, hermanos, con solo una palabra, como lo hará en su regreso, porque la Biblia dice en Apocalipsis 19 que todo aquel ejército que va a esperar, que se va a confabular contra el Mesías en su segunda venida, dice que Él lo va a destruir con la palabra de su boca. Él no necesita usar misiles, no necesita usar bombas atómicas, hermano, para destruir al género humano. Dice, con la palabra de su boca los destruyó a todos. De tal manera, hermanos, que el Señor Todopoderoso, dice acá, se despojó. Ese despojo voluntario, hermanos, de los atributos divinos, también en la teología se conoce como el kenosis, que describe el vaciarse de sí mismo o el rendirse de una manera total para ser conducido por el Espíritu Santo, en este caso, en el cumplimiento de un plan divino. Jesús no vino por casualidad a este mundo. Él vino con un propósito. Pero Él, amado hermano, no venció a Satanás, el pecado y la muerte, tomando los atributos divinos, sino sometiéndose en obediencia a la voluntad perfecta del Padre, siendo, hermano, respaldado por el Espíritu Santo para el cumplimiento de ese propósito. Vemos ahí también el reflejo de la divinidad de Jesús. Ahora, ¿con qué propósito? Y probablemente aquí nos quedemos por cuestión de tiempo. Pero ¿con qué propósito, hermano, Jesús, Dios mismo, Emmanuel, se hizo carne? En primer lugar, hermanos, para identificarse con la necesidad del hombre. ¿Por qué Jesús tomó forma humana? ¿Por qué Dios mismo se hizo carne? Primero, hermanos, para acercarse a usted y a mí, porque Él sabía que cada ser humano, desde la caída de Adán hasta los tiempos de Jesús y hasta nuestros tiempos, Él sabía que toda persona nace fracasada en este mundo. El ser humano, aunque no lo acepte o lo acepte, hermano, el ser humano nace ya fracasado para la vida. Es por eso el testimonio que hemos escuchado. ¿Por qué mi hermano tomó ese camino, esa ruta? Porque todo ser humano que viene a este mundo ya nace o viene, hermanos, con el sello de fracasar en la vida. Claro, algunos triunfan en los negocios, algunos son famosos, algunos hasta lo malo que hacen nos hace famosos, porque ese es el sistema del mundo. Pero en esencia ninguna persona puede tener éxito fuera de Dios. Nace o nacemos ya fracasados. Pero ¿por qué Jesús se encarnó? Porque Él, hermano, se acercó. Él no podía acercarse a usted y a mí en la naturaleza divina, porque la Biblia dice que Dios no puede, hermano, compartir, no puede tener comunión con el pecado ni con el pecador. Por eso Cristo tomó forma humana. Primero, vea lo que dice, ya lo hemos leído ahí en Mateo 1:23, dice, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios está contigo, conmigo. Dios está a su lado. Dios está allí donde está la necesidad. Dios está, hermano, cercano al hombre. Esa es la diferencia de los dioses o los líderes, hermanos, que han establecido religiones famosas en este mundo. Ellos no pueden acercarse, no pueden estar donde está el dolor. ¿Por qué? Porque como mortales les es imposible. Pero Jesús tomó forma humana para acercarse a nosotros. En segundo lugar, para brindarnos el socorro oportuno a nuestra necesidad.
Amado hermano, si hay un dolor que usted tiene en el alma, quiero decirle, ya Cristo lo padeció. Si hay una decepción en su vida, ya Cristo la padeció. Si hay una tentación, amado hermano, que está ahí mortificando su vida y tratando de hacerle imposible su vida espiritual, su vida moral, su vida sentimental, quiero decirle que ya Cristo lo padeció. Él no desconoce los problemas del género humano. Él sabe el rechazo. Él sabe, amado hermano, aquella persona, aquella esposa que ha sido rechazada, aquel hijo que ha sido rechazado, aquel hijo, hermano, que se ha extraviado debido a la falta de amor. Como testificaba nuestro hermano, todo ese menosprecio Jesús lo sabe y lo conoce. Vea lo que dice la carta a los Hebreos siempre, capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, está hablando del pueblo de Dios, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ve el versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Entonces, ¿a quién socorrió el Señor? Sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y en este contexto, la descendencia de Abraham no solamente incluye al pueblo de Israel del Antiguo Testamento, sino incluye la iglesia, a los creyentes, a los que hemos creído, a los que hemos buscado la gracia de Cristo, los que nos hemos refugiado en Él, los que hemos creído en Él, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, vea, para expiar el pecado del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, que dice al final, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea que Él, amado hermano, la obra de Cristo, ¿por qué la encarnación de Cristo? Amado hermano, porque Él a través de su encarnación vino a socorrernos. Hay personas que le huyen a Cristo. Hay personas que, como el hijo pródigo, hermano, huyen del Señor cuando el Señor lo que quiere es bendecirlo. Lo que el Señor quiere es levantarte. Lo que el Señor quiere es cambiarte. Lo que Él quiere es perdonarte. Lo que Él quiere es justificarte. Lo que Él quiere es restaurar tu corazón que ha sido herido, que ha sido fragmentado. El Señor quiere restaurar tu vida. Por eso Cristo se acercó a la humanidad en la encarnación, porque su propósito es socorrer a todos aquellos hermanos que llegamos a este mundo sin Dios y sin esperanza. Y por otro lado, hay una palabra aquí que quiero resaltar, dice expiar el pecado. ¿Qué significa expiar el pecado? Significa quitar, significa borrar, significa cubrir, significa romper el poder del pecado. Lo que nos distancia de Dios, lo que nos lleva a una enemistad con Dios es el pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es vivir una vida independiente de Dios. El pecado en todas sus manifestaciones, ¿qué es el pecado? Es vivir en contra de la voluntad de Dios. Es decirle a Dios, no quiero que tú gobiernes mi vida, yo haré mi vida como yo quiero, yo voy a gobernar mi vida como yo quiero, como a mí se me ocurra. Pero lo que no sabe el ser humano cuando piensa de esa manera es que tratar de administrar su propia vida lo llevará al fracaso. Como el hijo pródigo, ¿recuerdan esa historia? Él dijo, ya no quiero estar bajo la cobertura de mi padre. Mi padre a lo mejor es muy rígido, yo quiero libertad. Quiero hacer las cosas que a mí me parezcan hacerlas. Y se fue, salió de casa del padre.
Mas lo que no sabía es que cuando vivimos separado o fuera de la cobertura de Dios y del gobierno de Dios, de la dirección, de la bendición de Dios en nuestra vida, vamos a fracasar. Y efectivamente, hasta que este joven se vio en miseria, se vio fracasado en todo, perdió toda la herencia que había recibido de su padre, tenía hambre, y el único trabajo que le ofrecieron es limpiar los chiqueros, digamos, así es más conocido entre nosotros, los corrales donde se mueven los cerdos. Ahí entre el lodo y entre la pudredumbre, hermanos, ahí, cuando este joven llegó, yo le llamo llegar hasta lo más profundo del pozo, tocar fondo en su vida moral y espiritual, en su felicidad propia o como persona, falta de realización en su vida. ¿Por qué? Porque escogió un camino equivocado, porque renunció al amor de Dios, renunció a la dirección, a la gracia de un padre amoroso que tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Pero sabe, estando ahí, gracias a Dios, amén, gracias a Dios, porque mi hermano Carlos, estando en esa condición, como él decía, ya sin propósito en la vida, el Espíritu de Dios lo tocó a través de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios lo tocó a través del Evangelio. Aleluya. Vino esa palabra del Espíritu de Dios. Haz la paz conmigo. Y eso es lo que Dios nos quiere también a cada uno de nosotros, que hagamos la paz con Él. Dice la Biblia: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, y la grana es negro profundo, es color negro profundo, pero aun cuando nuestros pecados fueran de color negro profundo, hermanos, cuando acudimos a ese Cristo maravilloso, a ese verbo hecho carne, a ese verbo encarnado que vino, amado hermano, para expiar el pecado, para quitar nuestro pecado. La palabra de Dios, y con este versículo finalizo, en Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esa paz que mi hermano testificó, esa paz que el Espíritu de Dios le ofreció, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz solamente la puede dar Jesucristo. Cuando usted y yo, hermano, nos humillamos delante del Señor para creer en Él, la paz de Dios, la restauración de Dios, una nueva vida, es el testimonio que habla de la grandeza de ese Dios que un día dejó su trono de gloria para venir y salvar lo que se había perdido. Póngase de pie, vamos a orar. Le voy a pedir a mi hermano Carlos que tome su guitarra.